Hola, bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar sobre el sistema respiratorio. Funcionamiento del sistema respiratorio en reposo. En condiciones de reposo, respiramos entre 14 y 16 veces, ciclos completos de inspiración e inspiración, y consumimos 10 litros de oxígeno por minuto. Los músculos pueden soportar entre 70, 80 y 100 respiraciones por minuto sin fatigarse. Ventilación pulmonar. Ventilación pulmonar o respiración es el proceso por el cual se moviliza aire dentro y fuera de los pulmones. Respiramos por la nariz. Esto ayuda a humidificar y a calentar el aire durante la inhalación y filtra las partículas extrañas presentes en el aire. La anatomía de los pulmones, sacos pleurales, el músculo diafragmático y la caja torácica determina el flujo de aire que entra y sale de los pulmones, es decir, la inspiración. La inspiración es un proceso activo en el cual participan dos músculos, el diafragma y los músculos intercostales externos. Los cambios de presión requeridos para una adecuada ventilación en reposo son mínimos. Un ejemplo es la presión atmosférica normal sobre el nivel del mar, 760 milímetros de mercurio. La inspiración puede disminuir en los pulmones, es decir, presión intrapulmonar, solo entre 2 y 3 milímetros de mercurio. Expiración. En reposo, la expiración es un proceso pasivo que consiste en la relajación de los músculos inspiratorios y la retracción elástica del parénquima pulmonar. Cuando el diafragma se relaja, retorna a su posición habitual, convexidad hacia arriba. A medida de que los músculos intercostales externos se relajan, las costillas y el esternón vuelven a su posición de reposo. El sistema nervioso simpático tiene una mejor comunicación con las vías respiratorias. El nervio frénico y los nervios intercostales son los que transmiten las órdenes motoras al diafragma y los músculos intercostales provocan los movimientos rítmicos de contracción y relajación. Es decir, se produce en la caja torácica. Los cuerpos celulares de esos nervios se encuentran en la médula espinal o espina dorsal y reciben señales del centro respiratorio medular. Funcionamiento del sistema respiratorio con el ejercicio agudo. En el ejercicio agudo se tiene en cuenta la frecuencia respiratoria. En esta se tienen de 12 a 20 respiraciones por minuto estando sentado y se gastan de 10 litros por minuto de oxígeno. Se aumentan las frecuencias respiratorias a 60, pero las respiraciones se mantienen controladas. En un deportista adaptado se gastan 120 litros de oxígeno por minuto, mientras que en 4 meses la respiración puede llegar a 180 litros por minuto. En un deportista que ya ha tenido 4 meses de entrenamiento, se puede decir que es un deportista adaptado, en el cual se tienen 180 litros de oxígeno por minuto. Y en un deportista que lleva un día de ejercicio, se puede decir que tiene 120 litros de oxígeno por minuto manteniendo un ejercicio agudo. Entonces, el primer cambio sería que el sistema nervioso simpático tiene mejor comunicación con las vías respiratorias y por ende hay mayor broncodilatación. El segundo cambio, en el intercambio de gases no tiene límites ni grandes adaptaciones. El tercer cambio, en el capilar arterial la presión parcial de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio y venoso de 40 milímetros de mercurio. Se presenta una diferencia de 60 milímetros de mercurio, por ende hay una extracción de oxígeno. Esa diferencia de 60 milímetros de mercurio es en reposo.
Ahora, al hacer ejercicio agudo, la presión en el capilar arterial pasa a tener una frecuencia de 16 milímetros de mercurio, por lo que las células aumentan la capacidad de extraer oxígeno. Entonces, el cambio sería en la extracción celular. Adaptativos con el ejercicio regular se producen en los distintos órganos y sistemas cuando se hace ejercicio de forma regular y que tienen un doble objetivo. Por un lado, reducen el trabajo y el estrés físico del organismo cuando se realiza un esfuerzo determinado, y por otro lado, aumenta la potencia máxima y la cantidad máxima de trabajo efectivo que se puede realizar. El ejercicio físico es una actividad que desarrollan todos los seres humanos en distinto grado, duración. En cuanto a la ventilación pulmonar, encontramos tres fases. En la primera fase, la ventilación aumenta en forma brusca, duración entre 30 a 50 segundos. En la segunda fase, el aumento se hace más gradual entre los 3 y los 4 minutos. En la tercera fase, se estabiliza solo en ejercicios de intensidad leve o moderada. Modificaciones en la ventilación pulmonar. En el ejercicio nos encontramos con un aumento en el volumen minuto, es decir, la cantidad de aire que entra y sale por minuto de los pulmones, y depende de la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. La modificación de la ventilación pulmonar va a depender de varios factores que son: no es lo mismo si el ejercicio es de baja intensidad, donde el aumento de la ventilación se debe a un aumento del volumen corriente, o si es de alta intensidad, en el que el incremento de la ventilación es por un aumento de frecuencia respiratoria, la edad y la constitución física. La frecuencia respiratoria máxima que se puede alcanzar va disminuyendo con la edad. A nivel respiratorio, la ventilación pulmonar aumenta progresivamente. Primero, por una mayor profundidad de las respiraciones, y segundo, por un aumento de frecuencia respiratoria. Esto nos permite extraer del aire más oxígeno, para que los pulmones que están trabajando puedan eliminar exceso de CO2. Irregularidades respiratorias durante el ejercicio. En condiciones ideales, durante el ejercicio la respiración está regulada de forma tal que permita maximizar el rendimiento físico. Ocurren problemas respiratorios como disnea, hiperventilación. Modificaciones del trabajo realizado. En la primera fase, la ventilación aumenta en forma brusca, duración entre 30 a 50 segundos. En la segunda fase, el aumento se hace más gradual entre los 3 y los 4 minutos. En la tercera fase, se estabiliza solo en ejercicios de intensidad leve o moderada. Modificaciones en la ventilación pulmonar. En el ejercicio nos encontramos con un aumento en el volumen minuto, es decir, la cantidad de aire que entra y sale por minuto de los pulmones, y depende de la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. La modificación de la ventilación pulmonar va a depender de varios factores que son: no es lo mismo si el ejercicio es de baja intensidad, donde el aumento de la ventilación se debe a un aumento del volumen corriente, o si es de alta intensidad, en el que el incremento de la ventilación es por un aumento de frecuencia respiratoria, la edad y la constitución física. La frecuencia respiratoria máxima que se puede alcanzar va disminuyendo con la edad. A nivel respiratorio, la ventilación pulmonar aumenta progresivamente. Primero, por una mayor profundidad de las respiraciones, y segundo, por un aumento de frecuencia respiratoria. Esto nos permite extraer del aire más oxígeno, para que los pulmones que están trabajando puedan eliminar exceso de CO2. Irregularidades respiratorias durante el ejercicio. En condiciones ideales, durante el ejercicio la respiración está regulada de forma tal que permita maximizar el rendimiento físico. Ocurren problemas respiratorios como disnea, hiperventilación. Modificaciones del trabajo realizado. Modificaciones del trabajo respiratorio. En reposo encontramos que la cantidad de oxígeno que consumimos para respirar es de 3 a 4% aproximadamente. En ejercicio intenso aumenta el 10% de oxígeno. Volúmenes pulmonares.
Volumen y la capacidad de los pulmones puede permanecer invariables después del entrenamiento de resistencia. La capacidad vital aumenta levemente. El volumen disminuye ligeramente. El volumen corriente máximo aumenta levemente. Modificaciones en la circulación pulmonar. Aumento del flujo sanguíneo pulmonar 5 o 6 veces mayor que en estado de reposo. Esto debido a que hay un ligero aumento de presión pulmonar media y disminución de las resistencias circulatorias en los vasos pulmonares. Resistencia aeróbica. Esta es la capacidad para sostener por un tiempo prolongado un ejercicio rítmico que involucre grupos musculares relativamente grandes. En el entrenamiento aeróbico, este aumenta tanto el número de capilares por fibra muscular como el número de capilares por unidad de área en sección transversal. En la frecuencia respiratoria, tras el entrenamiento de resistencia, la frecuencia respiratoria suele disminuir levemente en reposo. La frecuencia respiratoria disminuye levemente a intensidades submáximas. La frecuencia respiratoria máxima aumenta en gran medida, alcanzando valores entre 60 a 70 respiraciones por minuto en deportistas en élite, frente a 35-45 respiraciones por minuto de los sedentarios. En la capacidad de difusión de oxígeno, este se incrementa al triple de su valor de la capacidad de difusión entre el estado de reposo y el ejercicio máximo. Esto se debe principalmente a que el flujo sanguíneo a través de los capilares pulmonares es muy lento e incluso nulo durante el estado de reposo. Fuerza. Es la capacidad del músculo para ejercer tensión. Esta, al realizar cualquier actividad física por el metabolismo celular, se puede aumentar en la demanda de oxígeno y un aumento en la producción de dióxido de carbono. Para hacer frente a estas variaciones se lleva a cabo las siguientes respuestas, en sí lo que es las modificaciones en la circulación pulmonar. Esta se produce un aumento del flujo sanguíneo pulmonar entre 5 a veces mayor que en un estado de reposo, debido a que hay un ligero aumento de la presión pulmonar media y una disminución de la resistencia circulatoria en los vasos pulmonares. En este caso tenemos que la resistencia pulmonar disminuye porque se abren vasos sanguíneos que están cerrados en la parte alta de los pulmones, los capilares de reserva. Listo. ¿Cómo está engranado el sistema con el aparato locomotor? El sistema respiratorio está relacionado con el ejercicio respecto a la duración e intensidad del mismo. Este sistema tiene como función principal el control homeostático de la concentración de los gases en la sangre arterial. Durante el ejercicio, el sistema respiratorio realiza las siguientes funciones. Primero, contribuir a oxigenar y disminuir el grado de acidez. Segundo, mantener un bajo grado de resistencia vascular pulmonar para evitar o minimizar el paso de agua al espacio intersticial pulmonar. Este sistema se comporta de diferentes maneras respecto al tipo de ejercicio. Ejercicio ligero. La ventilación aumenta de manera lineal con la intensidad del trabajo físico desde las condiciones de reposo hasta ejercicios de intensidad moderada. Ejercicio intenso. El umbral anaeróbico se produce mediante un incremento desproporcionado de la ventilación alveolar. Además, en el ejercicio intenso, la ventilación puede pasar de 5 litros por minuto en condiciones de reposo hasta alrededor de 200 litros en atletas entrenados. Las adaptaciones al ejercicio a nivel respiratorio tienen como objetivo sostener la actividad metabólica a nivel celular. El entrenamiento produce adaptaciones celulares como un aumento del tamaño y número de mitocondrias y por lo tanto de enzimas oxidativas que demandarán una provisión creciente de oxígeno en trabajos físicos sostenidos. La ventilación se ve modificada para aumento de la actividad metabólica que conlleva a un aumento de uso de oxígeno y producción de dióxido de carbono. El estímulo del centro inspiratorio del bulbo raquídeo aumenta la frecuencia cardíaca y disminuye el pH.
Además, estimula los quimiorreceptores ubicados en cuerpos carotídeos y aórticos en las arterias carótidas y aórticas. Estimula el centro inspiratorio en el cual la concentración de gases respiratorios deben ser normales para un correcto funcionamiento. El consumo de oxígeno y la ventilación pulmonar, debido a la realización del ejercicio, generan una limitación de oxígeno a los músculos esqueléticos, generando principalmente la capacidad de bombeo del corazón. Esperamos que hayas aclarado tus dudas. Gracias. Visítanos.